estamos en la columna de Jardines Ajenos, aquí con Fede Marcel. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Sí, bien. Bueno, loco, me alegro. Hoy es viernes. En la lucha. ¿En la lucha? En la lucha, decía mi viejo. ¿Cómo andas? En la lucha. Tiene comentario. A veces uno cuando ya comienza a rondar los 50 puede comenzar a utilizar esas frases medias hechas. Ah, sí. Bueno, está bien. Sí. Es una cuestión etaria. Qué raro que me veo sin los anteojos. Te veo bien, hubo una época de mi vida en la que no usaba, pero ahora me veo y no A me los 3 años. no me reconozco. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a usar como en 2014, 2015, creo. Antes no usaba. Tendría que haber usado antes Claro. también, pero no lo hacía. ¿Vos, Caro? Ahora, Ahora. año. Una bronca bárbara. Enojadísima. Mal. ¿Por qué? ¿Qué quería? ¿Llegar a los 70 sin usar anteojos? No, es que es molesto. No me logro adaptar. Y no me veo bien. O sea, más eso me chupa, pero es como que... Y aparte también es un vicio. Una vez que vos los empezás a usar, decís, me voy a comprar otro con otro marco. Y empezás en el boludeo y ahí entendés Claro, que y ahí- es tan grande el mercado del anteojo, ¿no? Claro. Dice. Y después me acuerdo de... Te pones fetichista, digamos. Se re. Claro. Después me acuerdo de la madre de Alejandro, que hoy cumpleaños le mando un saludo, a don Valencia. Hoy cumpleaños Alejandro. Alejandro Alejandro Valencia. Un abrazo para Sí. él. Un abrazo. Y su madre se encarga de trabajar el tema de... ¿Te acuerdas que la Sí, tuvimos? de las vistas. De la vista. Entonces, Entrenar ¿sos la oftalmóloga? vista. No. No, es como que hace entrenamiento de los ojos, técnicas de descanso. Ah, mirá. para Sí. que vos, para cosas obviamente como esto, una presbicia de la edad, o nada, cosas muy simples de complejidades de la vista, que en realidad cuanto más anteojo le pones, más necesita. Claro. Pero si vos trabajás con anteojos estenopéicos, que contienen puntitos para hacer un ejercicio del ojo y muscular, bajás o te quedás en un, no sé, en un 1.5, en 0.5, no sé. O sea, no zafás del gimnasio. O sea, hasta boludo. Hasta los ojos. Hasta los ojos. Déjense romper las bolas, Hasta che. los no ojos. se Y puede. ayer me junté. Todo el músculo. es un montón, todo. Bueno, vos boludo. lees y estás esto todo el tiempo musculándolo. Sí. Salamín. Qué Bueno, baja, ayer sí, ahí va eso, me junté con un amigo que hacía rato que no nos veíamos y no sé cómo llegamos a la conversación sobre la necesidad de entrenar el cerebro también, digamos, si vos querés, podés caer en un Alzheimer lamentablemente, podés caer en una demencia senil lamentablemente, puede ocurrir. Claro. Las formas de prevenir eso, Es musculando la cabeza. claro, es haciendo rompecabezas, trabajo. Claro. No puede ser que todo sea muscular. Y sí, No, ¿qué yo le querés? pido a la ciencia, loco, ayudame un poco, tirame una pastilla, una solución. No, Una pastilla esa. Claro. Una pastilla. no tanto que es que sea musculación, sino que es yo le diría que es Mirá. ejercitar. Qué paja, boludo. Y pero si vos ejercitas la cabeza Está permanentemente. bien, pero yo no lo tomo así. Bueno. ¿viste? Está bien, pero lo haces. Buenísimo. Entonces es un golazo. Una mente inquieta que busca y lee y qué sé yo. Bueno, hay que agregar de vez en cuando hacen un ¿cómo se llama? Un rompecabezas en tu casa. Sí. Ahora hace un tiempo que no Sí. estoy viendo. Sí. Pero ocurre, Sí, qué sí, sé yo. sí. Bueno, esas cositas. Claro. Bueno, Sabri acá dice... si La te deschavaste. si te consuela. pobrecita. Sabri. No, bueno, no sabemos. Sabrina Eliana creo que era. Pará, ahora estás deschavando. DNI. Dice que la hija la gasta porque usa como la letra del celular XL. Claro. Ah, Bueno, viste que una cosa que se puede hacer con los celulares también es ampliar el área de cobertura del teclado virtual. ¿En serio? Vos podés hacer que sea más grande y por lo tanto las Lo teclas necesito. más grandes. Y yo ya hace o 2 sea, para los años... dedos de morcilla, digamos. Bueno, pero no es solo el dedo de morcilla, porque es como que empezás A pifiar. le pifiás vos. Claro. A mí me Es pasa, el corrector, decís vos. a mí me pasa, por ejemplo, con Predictivo. el punto y la barra espaciadora. Que es que muchas veces quiero meter barra y meto punto. Y yo creo que no es que mi dedo ha crecido en los últimos 5 años, sigue siendo la misma mano. Es que veo mal. Claro. Y tac, toco en el lugar equivocado. Y problemas de la modernidad es que a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa con el pulgar derecho, es el dolor en la articulación en la base. No. Pero vos es mucho capaz. Taca, Claro. taca, 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 taca. Claro. Ah, él es doble pulgar. Yo Yo soy doble pulgar. doble pulgar. Mira, yo Olvídate. con el pulgar no trabajo. Estoy hablando de la escritura en el celular, chicos. Por favor. Claramente. Claramente. Voy a tener que Claramente, contarles Manuel. fuera del aire un tuit que leí el otro día Dios, respecto del pulgar. Dios, qué Bueno, fuerte. estamos en la columna de literatura. Por favor, mantengamos literarios. Por favor. Sí. Bueno, vamos a hablar de pulgares. Pulgares en la literatura. Bueno, ¿cuánta gente ha perdido pulgares, no? Sí. Lo difícil que es escribir sin el pulgar.
Sí, viste que es como la base. Y si no tenés el La pulgar está apoyás complicado. ahí, para el teclado sobre todo. Sí. Como va de ahí. Pero él habló de escribir. Claro. también. No podés. La lapicera. No Peor. vamos a hablar de eso, mentira. No vamos a hablar de pulgares y literatura. ¿Cómo lo haría? El otro día, haciendo un reel para las redes, me acordé de una anécdota que pasó. Un gran escritor que se llama Fyodor Dostoyevsky. Yes. Y leyendo un poco al respecto, preparando un poco el reel sobre el final termina siendo de minuto y medio, o sea que al pedo uno piensa, digamos, en estructuras, es minuto y medio. Hay que ¿viste? pensar en una estructurita. Claro, es como muy pequeño, así que me quedó un poco de ganas de compartirles una serie de anécdotas acerca de la vida de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky es uno de los más grandes escritores del siglo XIX. Nació en el 1822, creo, Ujú. en Rusia, escritor ruso. Sí, esto 11 de noviembre de 1821, en San Petersburgo. Mirá, Ok. 1821. En 1821 muere en el 81, el 9 de febrero. O sea, Sí. muere en 1881. En 1881, o sea, si no era un vampiro. Claro. tipo. 60 añitos, fallece. Ujú. Fyodor Dostoyevsky. Posiblemente sea una de las plumas más influyentes. O sea, durante el siglo durante el siglo XIX hubo muy grandes escritores, ¿no? Por lo general de literatura realista. Hubieron así como dos corrientes fuertes en todo lo que es Europa y Rusia, en Occidente, en general, que es el naturalismo y el realismo. De esas dos corrientes surgen las grandes obras del siglo XIX. El siglo XIX estuvo, por supuesto, muy atravesado por corrientes del pensamiento ligadas a las grandes revoluciones industriales que hubo en aquel entonces, ¿no? El avance tecnológico, la expansión del mercado, la creación de los medios de transporte y de comunicación modificaron el mundo y crearon además una corriente dialéctica basada en la sensación de progreso, Ujú. ¿no? Interesante. Y del racionalismo. Claro. Y del racionalismo. Que eso es lo que te permitía progresar, justamente. Exactamente. Por medio de la razón, por medio de la lógica, por medio de la ciencia, uno podía no solamente progresar, sino conocerlo absolutamente todo. O sea, en términos de proyección, mira qué linda música rusa Rusa. con Tetris. Claro. Así jugaba al Tetris Dostoyevsky. Sí, Con un Tetris hecho con madera. con madera. Sobre esta idea se construyen dos grandes movimientos literarios, como les decía, el naturalismo y el realismo. Que se corre mucho. Cuando uno ve esas grandes obras, podemos pensar en Dickens en Inglaterra, podemos pensar en Flaubert en Francia, ni hablar de los rusos como lo pueden ser Dostoyevsky o, no sé, pienso en La Guerra y la Paz de Stendhal también en Francia, o Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Son como las grandes obras Claro. grandes, largas, naturalistas y realistas, con una visión centrada en el ser humano y en determinado análisis de las estructuras sociales y de las vinculaciones. Ujú. Piensen que esto es un poquito antes de Freud. Freud va a ir también un poco a beber sobre esa literatura a la hora de construir el psicoanálisis. Va a encontrar ahí determinados antecedentes que los escritores y los poetas sospechaban acerca de la conformación de la psiquis humana. Son novelas muy bien entramadas, los personajes son de dimensión humana, Son complejos. son complejos, de dimensión humana muy interesante. ¿Tolstoy es contemporáneo a Dostoyevsky? Se cruzan, claro. Ah. Tolstoy un poquito más viejo. Son tal vez los más famosos de la literatura rusa. No por eso necesariamente son los mejores. No, sí, de ese periodo Pero también. son muy populares. Son muy populares. Ellos dos porque tienen las dos grandes obras. O sea, uno tiene Crimen y Castigo y el otro tiene Ana Karenina. Claro. Dos grandes obras de la literatura universal. Del mismo periodo, más o menos, también siglo... unos años más acá y unos años más allá, tenés a Pushkin, o a Gogol también. Gogol, un gran cuentista ruso también muy bueno. Ujú. Todos del régimen zarista, o sea, construidos Claro. durante la época de los zares todavía, Sí, sí, ¿no? sí. Pre-revolución rusa, que es en el 1917. 17. En el 17 es la rusa. Lleno de conflictividad social porque estábamos asistiendo, digamos, casi a la caída del régimen de los zares en la Rusia, Claro. ¿no? Era el imperio en decadencia. Era un imperio, claro, cayendo, ¿no? Y ellos fueron testigos y también cronistas de este hecho. Dostoyevsky
estudia ingeniería, tiene una serie de trabajos, le gusta escribir, publica algo y tiene un buen pasar económico, pero se le va a ir toda la mierda, el pobre Fiodor. Y gracias a Dios que eso ocurrió, porque gracias a esas experiencias legamos, o sea, Viste pobre pero bien para nosotros, digamos, ¿no? Claro. La humanidad ganó con eso. Claro, al fin y al cabo, Thanos un poco de razón tiene y está bien que la desgracia de uno sea la felicidad de varios. Está bien, No, está pero muy viste bien. que la gente le tiene mucho miedo a esto, a caer en desgracia, y en realidad muchos escritores nos han enseñado que es como que desde ahí es como donde mejor surgen, de donde más... Sí. Es el plan de Milei. Claro. Quiere que todos seamos Tolstoy. grandes escritores. Todos grandes escritores. Pero entonces, Por al eso final te doy Milei es miseria. comunista. Uno tiene que salir bueno, dice Claro, Alonso. claro. De 40 Es un millones. falso comunista, ¿cómo es? Que es una forma muy particular la que encontraste, Carolina, de justificar la destrucción de la humanidad. Más o menos. Está muy bien. Y de todas maneras, sobre ese periodo uno dice, bueno, ya que sé, lo liga a la posteridad. El que la pasa para el culo es el escritor, digamos, porque todavía tiene una vida de mierda, ¿no? Claro. El tipo tiene un poquito de obra publicada, ¿no? Se mueve en círculos literarios, siendo joven, y termina en un círculo de intelectuales con una marcada tendencia hacia la crítica zarista en términos políticos. Bien, o ¿No? sea, se vincula con escritores con crítica política al zarismo. Sí, al zarismo. Está bien. Está en un día, en una tertulia literaria, flasheando revolución, y cae la policía zarista. Los revienta a todos, No, todo para adentro. ¿A dónde te mandan en cana en Rusia? ni idea. Sí. Al hueco. No, allá, donde hace frío. A la Siberia. Mandan a Siberia. Claro. Claro. Un gulag en Siberia lo Claro. termina mandando, loco. ¿Qué? Así que, ¿Vos te imaginas lo que es que te agarre un No. cana en 1850? No. ruso. En Ruso. Rusia. Las que te hace pasar, Y te manda a Siberia. claro. Yo estaba por decir cómo me gusta la vestimenta de los zares, porque es una vestimenta impresionante. Aparte hay un montón de óperas rusas que he visto en el Colón y es como que decís, qué lindo, No, qué no, belleza. sí, ni hablar. Pero cuando ves a los canas, No, no, se te va toda la mierda. complicado. Termina preso en Siberia. Y acá estamos todos preocupados por la subjetividad de nuestros hijos. ¿Quién se preocupó? ¿Quién? ¿A qué hora? Excepto algunos, pero... No me mandaron el memo de ese. Avísenme, boludo. Claro. Después quedo como un forro. ¿Qué tiene que pensar en los niños? Termina preso en Siberia, el joven Fiodor. Y tiene una anécdota ahí, que está documentada. No solamente que lo mandan a Siberia, sino además complot contra el zar. Esconden a muerte. Así que lo mandan al pelotón de fusilamiento. Va a Siberia, lo ponen frente al pelotón. Digo, ¿para qué los mandan? ¿Directamente que lo maten ahí ahí no, nomás? primero te hacen laburar, trabajos forzados, te maltratan. Ay, Dios. Lo ponen al tipo frente al pelotón de fusilamiento, literalmente, y llega, segundos antes de que la salva de balas atraviese el cuerpo del tipo, llega un correo extenuado, después de hacer kilómetros y kilómetros Claro, bajo claro. la intemperie, con una carta que llevaba el perdón del zar. No me digas. El tipo zafa por los pelos, Mirá. por los pelos. La consecuencia de eso van a ser 4 años en Siberia y 6 años de servicio militar en el extranjero. Bueno, Y se sabe quién... Alguien lo hizo zafar. Presiones políticas y demás, era un tipo medianamente conocido. Mira. El zar sabía que no tenía que andar matando intelectuales. Viste nada, movidas del poder, Ok. viste. Recularon ahí en Ujú. chancletas. El tipo termina 6 años en la milicia trabajando afuera en servicio extranjero. Lo pierde absolutamente todo. En el medio va a seguir construyendo obras, se le va a despertar, se va a transformar en epiléptico. oh, En aquel entonces era una... igual una resiliencia, deja de joder. Era ruso, Claro. era ruso, Se la desayunaba roba. vodka. Se la bancan de una manera. Todos esos pueblos, Desayunaba ¿no? vodka. Desayunaba vodka y hablaba con Dios. En determinado momento tiene algunas empresas literarias. Acá un poco es interesante cómo se construyen determinados perfiles literarios a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo de alguna manera encuentran eco en otros. Dostoyevski se termina dedicando al periodismo. Funda una serie de periódicos de escritura mientras sigue escribiendo el tipo, ¿no? Ujú. Pero encuentran los periódicos, no solamente que crea él y su hermana, en un momento le va bien, levantan un buen periódico de crítica literaria, hacen un poco de guita y el tipo dice, bueno, ahí vuelvo con lo otro, con los Me paralelismos. compro un ¿eh? carruaje. No, me voy a curar, dice, tengo un problema con mi epilepsia y demás. Hay un centro en Suiza Sí. donde curan personas.
que tratan este problema, hay un campo nuevo de la ciencia que se está encargando de examinar, me voy a ir a tratar allá. Cuando el tipo va camino hacia ese lugar, por primera vez más o menos estable económicamente, con cierto buen pasar, pasa por una ciudad de Alemania, Ujú. que sería Las Vegas hoy por hoy, Ok. ¿no? Lleno de casinos, Ah, lleno de casinos. El loco hace noche ahí y dice, "Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pelotita que rueda. ¿Qué loco? Yo, bueno, quiero, le voy a poner ahí un fichín y de repente, ¡boom! El mundo se le abre. ¡no! ¿Qué es esta emoción nueva? ¡Por Dios! Mirá, ¡Qué interesante! Claro. conoció la dopamina. ¡Qué interesante! Vamos a apostarlo todo. Por supuesto, pierde todo lo que lleva. Dios, sí, Pierde vale. su fortuna, pierde la plata del hermano, se endeuda, se hace adicto al juego. Todo El tipo. después de que estuvo a punto de ser fusilado. Sí, sí, claro. ¿Ves que Que no? ya lo había, o sea, lo perdió todo como 2 o 3 veces. Sí, 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 Este sí. es Porque era el, ruso. el literal no le entran balas. O sea, Por supuesto, esa experiencia, la experiencia de su estadía en Siberia aparece en Crimen y Castigo. Se va a utilizar eso para mezclar un poquito con realidad. Sobre la experiencia de su compulsión por el juego, que lo lleva a perderlo absolutamente todo, otra vez, va a escribir una gran novela breve que se llama El Jugador. Excelente novela. Ujú. Excelente novela, de lo más interesante que hay. Pero claro, otra vez vuelto con urgencias económicas, el tipo tiene que volver a escribir por guita. Que era un poco lo que terminaba haciendo, o sea, firmaba un convenio con una editorial, la editorial le decía, bueno, quiero 2 capítulos por semana de esta obra. Y la sacaban en publicaciones tipo de folletín. Claro. Entonces el tipo tenía que ir produciendo sin parar. En el medio, muerto de frío, muerto de hambre, endeudado, epiléptico, ¿no? Tenía que producir como un montón. Acá, con el paso de los años y con el devenir histórico del mundo, surge un escritor en Argentina que se llama Roberto Art. Hemos hablado de él Hemos hablado. en varias oportunidades. Posiblemente el escritor que inaugura la narrativa moderna en Argentina con Los Siete Locos, con Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Juguete El Rabioso, juguete rabioso. ¿no? Art se forma leyendo malas traducciones de Dostoyevsky. Malas traducciones. Claro, malas traducciones de Dostoyevsky. Pues imagínate lo que eran las traducciones en Argentina, Claro. baratas, de 1920, de un ruso. Claro. El circuito, digamos, de traducción de esa obra, en el mejor de los casos, era caprichoso. Está bien. sí, ¿Ok? claro. Pero él crece y se forma leyendo novelas de Dostoyevsky, la obra de Dostoyevsky. Y vamos a encontrar ecos y paralelos en eso. Los personajes de Art tienen mucho de la construcción de los personajes de Dostoyevsky, con un sujeto nuevo, porque lo hace rioplatense. Claro, pero están Lo totalmente hace, o sea, emparentados porque Roberto Art también vivía en la miseria. Vivía en la miseria, Y- escribía en folletines, Claro. o Era sea, un Hay un adicto en general. paralelismo ahí. Sí. claro, son almas que encuentran eco en la eternidad. Claro. Aguanta. Y en el medio de esto, Dostoyevsky va a escribir un montón y va a tener el mismo método que Roberto Art. Va a encontrar, o sea, él se va a enamorar de una taquígrafa, porque contrataba a pibas para poder dictar. Claro. No llegaba a escribir. Entonces el tipo sentaba una piba ahí, bueno, dice, y se tiraba a hablar. Y cada Y había- tanto le tiraba un beso. Y más o menos. Y es probable. Es probable. La es piba probable. cachetazo acá, va, cachetazo viene, hasta después, bueno, Ya está. se encariña. Hay una que le salva la vida, que va a ser el gran amor de su vida, que literalmente, o sea, vive hasta los 60 porque la conoció a ella, porque era un tipo que iba a morir a los 30 años, indefectiblemente. Claro. El amor de esta señorita lo termina salvando y que después va a ser la gran compiladora, o sea, va a ser la que ordena también gran parte de su obra y el que le da tranquilidad sobre su vida adulta. Nunca va a salir de las penurias económicas por las cuales el tipo atraviesa, sí va a lograr cierto reconocimiento después con el paso del tiempo, pero hoy por hoy un tipo como Dostoyevsky que construye ese cuerpo de obra sería nada, un tipo con un buen pasar económico, Claro. mínimo, Claro, claro. ¿no? Lo mismo que Roberto Art. Sí. Pero bueno, nacieron en los siglos equivocados, ambos dos, y los dos también dejaron un registro del alma de su pueblo. O sea, de alguna manera,
lograron construir personajes de características arquetípicas de una dimensión tan humana y tan profunda que resuenan Claro. en el tiempo. Yo que sé, leer a Roberto Art hoy es leernos a nosotros mismos. Claro, eso te iba a decir, ¿Viste? y que grafican muy bien el tipo de persona de esa nación. Digo, en el caso de Dostoyevski a un ruso o a una rusa, Sí. en el caso de Art a los argentinos. Sí, pero también es traspolable un poco. O sea, también hay algo de universal en la experiencia humana, porque el dolor para un ruso también es un dolor con el que uno puede emparentar. Los Ujú. personajes de Dostoyevski, que son personajes de características marginales, por ejemplo, un alcohólico, un perdedor, un tipo que vive en la calle, Ujú. un burócrata, un tipo al que su mujer lo ha abandonado por otro, Sí. un Bueno, tipo, personajes vida atravesados por misma. la vida misma. Sí. Eso encuentra también por ahí correlaciones con tu propia experiencia humana, ¿no? Eso también hace que, más allá de que en términos particulares sea un análisis anatómico del alma rusa, también lo es del alma humana en general, Claro. ¿no? Y en términos de recomendación, y como para ir cerrando esto, en términos de recomendación para la obra de Dostoyevski, no arranquen por las novelas más grandes. Ok. ¿Ok? Por ahí, si están... Más que nada por lo largo. Yo tenía una versión en mi casa, creo que terminó donada en algún lado, eran 3 o 4. Era, el libro venía dentro de una caja de plástico. Ajá. Entonces vos podías como 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 un VHS. claro, como un VHS, hay que tener cierta edad para saber lo que es eso, un VHS, pero como que vos podías desenfundar Claro, digamos, claro. el libro. Y creo que eran autores rusos en general, todo, una cosa por el estilo. Y Qué grande. las letritas eran una cosa... Pequeña. Y esas hojas tipo Biblia, Sí. ¿viste? Uy, no. Sí, ese tipo ¿Qué de hiciste libros, con sí. eso? No sé. Mira. Los colmillos. No de sé qué Marcel. pasó porque nosotros, a medida que fuimos perdiendo progenitores, fuimos dividiendo las cosas. Claro. Ah, alguien se las quedó. Y sí, a alguien se las quedó. Yo no las tengo en mi casa, así que puede ser que tal vez mi hermano, no sé, la verdad que no sé. Pero Ya. sí, lindo. Ya lindo. tenés que hablar con Comunicate. ese. Sí, Que hable con Santi. sí. Tiene algunas obras, yo que sé, yo dije El Jugador, Noches Blancas también es una muy linda novela como para arrancar, porque ves que Crimen y Castigo, o Los Hermanos Karamazov, que son las obras lindas Sí. y potentes de él, las más conocidas, y medio que te asustan. Y Por ahí sí. si querés un acercamiento un poquito más breve, hay algunas novelitas que te permiten, El Idiota también. Chicos, no nos olvidemos que mientras nosotros festejamos una persona pateando una pelota, ellos festejan partidas de ajedrez. Pateando personas. Personas. Además. Pero partidas de ajedrez, o sea, ¿cómo no tenerle miedo a una obra que es como, opa, Pero porque vos... no siento sé si miedo? me da cosa... Pienso como que le estás bajando el precio al fútbol. Sí. ¿Vos sabés quién es el único ser humano en el planeta Tierra que le puso la mano en el hombro a Putin? Juan Carlos Diego Maradona. Juan Carlos Diego Maradona. Así que tranquila. Yo a las 9 no me levanto, ni por Putin. Ni por Putin. Ni por Putin, dijo Diego. ¿Vos sabés quién le dijo no al Alca? ¿Diego? El Diego. Bueno, Así que más chito la respeto con boca. el fútbol. No, está bien. Bueno. Em, Además, esa gente también baila. En el bailando. Sí, no, en los teatros. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Sí, no sé, yo ¿Le bajás el precio a la danza? yo Y dudaría. empezaba. ¿Y le bajás el precio al Bolshoi? Entonces, ¿con qué podemos arrancar? Si queremos y- arrancar con don Fyodor Dostoyevsky, que no sea encarar Crimen y Castigo del primera. de pecho. Claro. Así. Y en Noches Blancas me parece. A mí me gusta mucho El Jugador. Ujú. em, Perdóname, cuando Los yo iba al demonios. secundario, De Gambler. Crimen y Castigo era un libro que había, o Los Hermanos Karamazov, no me acuerdo, uno de los dos, había que leer en el secundario. No era una- ambicioso. Ambicioso porque son libros largos y ¿no? complejos. Un poco como que capaz que me alejaron de la literatura. ¿En Y serio? te revolearon con esos ladrillos por ahí. Puede ser, ¿no? Hay que ir entrando de a poco. Hay ¿no? Con que los ir de a pibes. poco, claro, hay que ir de a poco, es de a poco, es de a poco. No hay nada más lindo que tener 18 años y ser un melancólico, un rufián melancólico de 18 años y conocer la literatura rusa. No, está muy bien. ¿Entendés? Porque no hay nunca nada es más trágico que tener 18 años en Argentina. Con lo cual encontrás en eso semblanzas
tuyas, así como muy, muy marcadas, Ujú. que te permiten y te confirman tu visión trágica del mundo. Claro. Al menos eso me pasó a mí. Sí, sí, claramente se notaba que estabas siendo autorreferencial. Bueno, son todas obras que podemos encontrar en De Jardines Ajenos. Por supuesto, los tienen ahí. Me entraron libros nuevos. Ajá. Me llegó un paquetón Ayer enorme. estuve con alguien que recibió un regalo, le regalaron un libro Ajá. y me dijo, sí, de la librería nueva esta, de tu amigo, así me dijo. Ah, más lindo. Y estoy tratando ahora de acordarme quién era, pero no la persona, sino cuál era el libro, pero no puedo acordar. Pero la trajiste acá, Ah, mira. a la autora, Ah, la autora. sí, una de doble apellido. La No, que me entraron escribió un montón. sobre terror, tengo un libro para devolverte. ¿Cuál? ¿Cómo para se Que tiene los compran? cuentos. Si una vez que lo compraste y lo No, porque pagaste, la ya es escritora tuyo. estuvo acá con nosotros y no me puedo acordar el nombre. Esta señora que... La señora de los cuentos de terror que Ah, vino. sí. No, Emilce. yo estoy hablando de otra, pero bueno. Emilce, no, Emilce. no me acuerdo. Sí, ahora me entraron un pilón, me entró Sara Gallardo, me entró... Ahí hice una serie de historias ayer, estoy encantado con... Voy a traer, para la próxima voy a traer porque tengo lindas ediciones, Ajá. re bonitas. Hay una que se llama, a ver si puedo recordar, Dantescas, en referencia al Dante. Ujú. Son 12 cuentos escritos por escritoras mujeres de terror, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la compiladora es una escritora ecuatoriana, se llama Ampuero, que escribe Pelea de Gallos, y una gran cuentista que también escribe terror. Ujú. Y lo interesante es que agarra todos los textos desde Silvino Campo hasta Mariana Enríquez, por darte ahí un paneo, Sí. o Vilar Madruga también, que es una gran escritora cubana de género, y lo que hace es intervenir el texto, o sea, resalta y pone al costado interpelaciones de ella como lectora. Entonces estás leyendo a Silvino Campo un cuento y ella te hace 3 o 4 referencias que no tienen que ver, o sea, no estamos hablando de pie de página, son las impresiones de ella como lectora. Claro, Entonces es como leer un libro de características compartidas. claro. Y la edición es Es como que hermosa. estás leyéndolo con la escritora. Claro, o que, viste como uno interviene en el texto. Hay Lees personas... las anotaciones. Leen las anotaciones, o sea, leyó los Ah, cuentos, le hizo anotaciones, marcó, resaltó, mirá. ¿viste? Bueno, y todo eso está editado. Muy Ah, bonito además, mirá qué muy bien. lindo, con lo cual te permite 2 lecturas. Claro, La lectura de Ampuero, compartida con vos, podés discutir con Ampuero, está bueno. incluso, interesantísimo. Está bueno. Es una linda, es el primer libro que yo veo de esas características. Por supuesto, la experiencia, todo lector la ha tenido con libros usados. Cuando te prestan un libro y el libro está intervenido, es un libro en lectura coral. Porque Ujú. yo leo lo que a Gonza le llamó la atención acerca del mismo cuento que estoy leyendo yo. Y yo puedo estar de acuerdo o no. Entonces voy dialogando con tus anotaciones. Claro, Viste, sí, mirá, sí, qué pelotude lo que puso acá. claro. Es probable. Está mal escrito este nombre. ¿Viste? Mirá qué referencia. Bueno, o lo que sea. O mirá qué lúcido estuvo acá. Claro. Mirá qué bien que estuvo acá. ¿Esas son Mirá. como observaciones tuyas? Claro, Sí. o sea, cuando lees un libro que está intervenido Que por esté otro. intervenido. Ah. O, O por sea- ejemplo, podrías leer como, no sé, no te olvides de comprar polenta. Claro, porque anotaste ahí rápidamente. No Puede pasar. tenías dónde El, anotar. el número de una Un número, señorita. claro, un de número una de señorita. teléfono. Sí, está bien. ¿Viste? Este está bueno, pone abajo, ¿viste? Claro. Que no se acordaba el nombre. La que Está casi le da un bueno. beso. La del kiosco ponía, Claro. ¿no? Y tiraba el número. Pero bueno, está muy linda la edición de Dantescas. Una muy linda. Después también me llegó una antología de terror de cuento latinoamericano. Opa. Interesantísimo porque hay un montón de escritores nuevos escribiendo terror latinoamericano. Hoy es muy fácil escribir terror latinoamericano. Con los presidentes que hay. Es como... Puede ser un terror realista. Es un terror realista. ¿Hay terror realista? ¿Qué sería terror realista? No, ¿No? no, o sea, eso sería como más una especie de thriller, si querés. No sé. ¿qué sé Pues el yo? terror siempre tiene que tener un elemento sobrenatural. Por Ah. lo tanto, no puede ser realista, ¿no? Claro. Las características. El gótico sí puede ser realista. ¿Gótico realista? Gótico Ah, sí mirá. puede ser, porque el gótico puede prescindir de elementos sobrenaturales, pero puede tener elementos de descripción, una vieja casona, Claro, claro. una serie de personajes y no necesariamente tiene que aparecer lo Una señora sobrenatural con ahí. 3 ojos. Ok, ¿eso sería Ok. como esta trilogía sueca entraría en esa característica o nada que ver? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Que después se hicieron las películas. No, eso es policial. La chica del dragón tatuado. No, eso es policial. Ah, Ah, sí, Eso es es verdad. policial thriller, así bien concreto. pero ella es medio gótica. Sí, es Sí. gótica, pero... Pero ella. Pero ella, Ah, no, claro. no la novela. No. Está bien, está bien. Exactamente. Bueno, Fede, gracias. No, por favor. chicos. Acuérdense de Placer. pasar, Teniente General Juan Domingo Perón, 208 a metros nada más de Cuanip.
Ahí encuentran la librería de Jardines Ajenos, la librería curada de la ciudad de Ushuaia.